Me acompaña Margarita Maya González y Arturo Arbizu. Ellos son productores y locatarios del mercado Madreselva. Y bueno, pues como podrán ver, tenemos unas nochebuenas hermosas aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita. Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que nos ofrece este mercado? El mercado de Madreselva le ofrecemos ahorita planta de temporada, que es la Nochebuena, el pino de Navidad, tenemos una altura de 20 centímetros, el máximo de 3 a 4 metros, tenemos árbol enraizado y árbol cortado. ¿Qué es lo que ofrece además de estos productos de Navidad? Toda la planta para su jardín, tenemos planta de ornato, árboles frutales, pasto, tierra, alfarería, que es maceta, fuentes. También contamos con planta para sombra, interiores, tenemos exteriores. Mucha variedad de cosas en este mercado, y además es un mercado reconocido internacionalmente, nacional e internacionalmente. Ustedes pueden ir a este mercado Madreselva y comprar muchísimas cosas, como usted ya nos lo está comentando. Nos decían también de los árboles de Navidad. Así es, contamos con un gran extenso surtido en árboles de Navidad, tanto enraizados como árboles de importación, que estamos hablando del árbol del Noble, el Douglas, el Norman, o sea, y árboles inclusive que ahorita ya se están trabajando ya enraizados, ya no es precisamente cortados. Qué bueno. Entonces ya estamos en pro del medio ambiente para ya cultivar esos árboles. Claro, porque finalmente esto ayuda a la naturaleza de una manera muy importante, hay mayor producción de oxígeno y los árboles ya no se cortan. Así es. Ese es uno de los propósitos como productores de generar oxígeno, que es lo que nos está haciendo mucha falta. Tenemos árboles también para reforestar. O sea, tenemos un extenso surtido de más de 8,000, entre 8,000 y 10,000 especies que se comercializan en este mercado. Claro. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que darle a la Nochebuena una vez ya llevándolo a nuestra casa? Que no le falte su agua cada tercer día, y que no esté expuesta nada más a mucho frío, puede estar en interior y exterior. Y finalmente quisiera preguntarles también, ahora vino el sismo del 19 de septiembre, hubo muchas pérdidas económicas en las plantas, ¿no? en los invernaderos, etcétera. ¿Qué esperan de recuperación ustedes ahora en Navidad, en estas fechas? Pues mire, ahorita la verdad lo que venimos a hacer promoción, que pues nos visiten para volver a regenerar nuestra economía. Por el temblor, esta planta es muy delicada. Sí. Se cayó al piso y pues sí tuvimos grandes pérdidas. Entonces lo que venimos a hacer, una invitación al público en general, que nos visite. ¿Para qué? Para regenerar nuestra economía. Pues ya lo saben, ustedes pueden acudir a este mercado para poder comprar árboles de Navidad enraizados, flores también, como las nochebuenas, que hay de muchas especies, como podemos observar aquí en el estudio. Y finalmente díganos dónde es la dirección para poder ir. Mire, estamos pasando el Deportivo de Xochimilco a un costado del Bosque de Nativitas, entre 16 de septiembre y Camino Viejo a Nativitas. Por así decirlo, la calle es Madreselva. Madreselva. Y una flor de Nochebuena, ¿en cuánto nos está saliendo ahorita? Tenemos la más pequeña de 15 pesos. Hoy tenemos la más grande que está entre 400 y 500 pesos. Pues ya lo oyeron, está al bolsillo de todas las personas que puedan y quieran tener una Nochebuena para adornar su casa ya en estas fechas navideñas. Muchísimas gracias, Margarita. Y estamos a sus órdenes desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gracias, Margarita. Gracias, hasta luego. Arturo.